Bueno, vivimos en un momento particular, en un momento histórico, podemos decir, en un momento que nos sirve para frenar, para conocer un poco más qué es lo que nos construye, qué nos construyó a lo largo del tiempo. Y es un momento propicio para darle un valor, para construir un relato que nos devuelve el orgullo de haber nacido acá, de haber crecido acá, de que muchos apostaron a esta ciudad y cómo eso fue construyendo un poco la identidad que tiene la ciudad, que es una ciudad rebelde, por un lado, pero también una ciudad que no cesa de mirar hacia adelante. En eso de mirar hacia adelante, nos ha pasado que muchas veces por mirar hacia adelante no nos detuvimos a ver cómo nos fuimos construyendo. Fue fruto de un esfuerzo incesante, fue fruto de una fricción y de un intercambio interminable, pero también es preciso que nos detengamos un poquitito a ver cuáles fueron esos ladrillos que nuestros antepasados pusieron en un año como este particular, en el que la ciudad cumple 300 años. 300 años, ¿por qué? ¿Desde dónde? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar ir respondiendo en un diálogo con referentes diversos. Hoy nos visita Miguel Culacciati. Miguel desciende de un gran intendente que tuvo la ciudad de Rosario, pero además es periodista, es escritor, es historiador, por encima de todas estas cosas o justamente por todas estas cosas, y es un gran divulgador de nuestra historia. Y es una persona, además, con la capacidad de fundar una organización como Valor Rosario, que se encarga precisamente de poner en valor lo que tenemos por contar y por valorar, para poder defender, que es mucho. Así que, Miguel, te damos la bienvenida. Gracias. Gracias a vos, Ciro. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí. Vamos a lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué representa para Rosario, que era primero un asentamiento, después una villa? ¿Qué representa el siglo XIX en su mitad, cuando hay un precedente de un líder nacional, como Justo José de Urquiza, que define que Rosario tiene que tener una relevancia hasta ese momento inédita? ¿Qué significa ese quiebre y por qué? Bueno, mira, básicamente consideramos que el 5 de agosto de 1852, en que Justo José de Urquiza le indica al gobernador Crespo declarar a Rosario ciudad, es una verdadera bisagra histórica, es un antes y un después. ¿Y por qué? Porque, para usar términos actuales o que están en boga, existía previo a esa fecha un cepo al comercio, a la navegación, que estaba instituido por Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata para concentrar el poder, que vos sabés que el poder político sin poder económico no alcanza. Entonces él concentraba todo el comercio y el movimiento aduanero, digamos, en Buenos Aires. Luego de Caseros, y en parte por varios motivos, ¿no? Urquiza ve en Rosario, primero, una población que le fue afín. Luego también ve un puerto natural de aguas profundas muy convenientes. Y entonces él le reconoce, yo digo, no le da, le reconoce. O sea, reconoce algo que ya estaba sucediendo. Claro, yo creo que le reconoce en lo que hace la libertad, porque, viste, si yo digo le dio a Rosario, pareciera que gratuitamente un mandón le da a Rosario la libertad. Yo le digo, le reconoce, le devuelve la libertad de comerciar y de navegar. Y a partir de esa circunstancia es que al ya poder comerciar desde Rosario sin pasar todo por Buenos Aires, van llegando con todas esas condiciones que brindan la Argentina en general, que se organiza de a poco, si bien todavía está Buenos Aires por separado, y Rosario en particular, van llegando los inmigrantes y se da un verdadero boom, que a partir de esa fecha, Ciro, en solo 4 décadas, esa ciudad, como bien decías al principio, diferente, más de 2 siglos más joven que las demás, construye esas generaciones de abuelos y bisabuelos, en 4 décadas, una ciudad que poco o nada tenía que envidiar a las principales de América. ¿Por qué se producen hechos totalmente, hoy en día inconcebibles, pero frutos de las tensiones también que atravesaba todo el país? ¿Y qué le pasa a Rosario con eso? O sea, Balcarce en un momento manda a incendiar la villa del Rosario, en cercanía de 1820. ¿Por qué se dan esos procesos que lo involucran tan directamente? El paso por Belgrano acá. Geográficamente hay algo que nos favorece, históricamente hay algo que nos indica que nuestro lugar en la historia es ese.
Bueno, geográficamente estaba en un punto estratégico. Vos mirás el mapa y vas a ver que todos los caminos pasan por Rosario, ¿no? De Santa Fe, Córdoba. Y de esa forma, lo que vos mencionás tiene que ver con la previa, digamos. Fue la previa, que eran tiempos de muchas luchas internas, todo lo que fue la etapa 1820-1850, y lo que vos decís es correcto. Balcarce en 1819 manda a quemar lo que era la Villa del Rosario, y cuando se hace un poco el recuento, un informe de ese incendio, dan en cuenta con que constituían esta villa 180 casas, donde se incendian casi todas, se salva la capilla y 2 o 3 más, pero eran solamente esa cantidad. Y después pasa, por ejemplo, Charles Darwin, en uno de sus viajes, de sus expediciones, y en 1833, y cuando anota en su cuaderno habla de una aldea con algo de 2000 almas dispersas. Eso te da una idea de la previa, ¿no? O lo que narra Belgrano también en 1812. Pero mereció que el propio Darwin tome nota de que algo estaba pasando y se estaba gestando en una unidad que en todos los territorios se da, ¿no? La primera forma de organización es la comunidad, digamos, la organización comunitaria que le da luz a una ciudad, primero a una aldea, después a un pueblo, después a un municipio. Y es como la primera, la localía es la primera identidad, la primera cuestión que nos engloba a más de uno, ¿no? Sí, después se da un proceso muy virtuoso con los que van llegando, ¿no? Porque hay veces que si vos te tocó viajar, muy seguramente, yo viví en varios lugares, y vos ves que en lugares donde ha habido procesos demográficos de diferentes capas poblacionales, quedan como fracturadas, están en el mismo lugar, pero no se integran. Lo que sucedió acá en Rosario, y da que pensar también por ser así, por ser más joven, por no haber tenido esa preexistencia colonial como tuvieron Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, donde ya estaban las familias con su teórica sangre azul. Acá, ¿quién podía tener sangre azul si éramos absolutamente...? No había patricios en Rosario. Exacto. Cosa que en Santa Fe capital, para marcar una diferencia, sí la hay, como la hay en todo eslabón de una cadena burocrática y administrativa que era la colonia. Tal cual. Por eso, bueno, no tienen fundación mejor. Es mejor no tener fundación. Mejor. Ahora, el inicio de una ciudad tiene que tener el español o el acto burocrático formal. No, nosotros somos espontáneos. Y creo que para mí que también habla y se condice más con el ADN rosarino. ¿Y qué lugar ocupa la ciudad en el contexto nacional desde su declaración, desde que Urquiza le reconoce a la ciudad el hecho de ser ciudad? Bueno, se lo va ganando sola. Rosario es una ciudad que está hecha, como bien dijo Juan Álvarez, por su propio esfuerzo. Y yo digo siempre que tuvo la burocracia más en contra que a favor, tanto la provincial como la nacional. Pero bueno, el rosarino se fue conformando entre los habitantes primitivos y los que fueron llegando con mucho tesón, con mucha garra. Y no se amilanaron, hay muchos ejemplos. Yo siempre doy el del Monumento a la Bandera, que digo que puede ser el Monumento a la Perseverancia. Porque fueron 4 intentos, no es que dijeron lo vamos a hacer y salió y bajó el dinero, ¿no? De hecho hay varios proyectos. Claro, el primero ni predios. Claro. Fíjate cómo también el que venía se identificaba que un tipo como Nicolás Grondona llega y se siente tan argentino. Yo recuerdo mi abuelo también era así. Él era hijo de inmigrantes italianos, sin embargo yo nunca escuché la palabra en Italia y una palabra en italiano y tenía un mástil con la bandera en su casa de Cañón en las sierras de Córdoba. Y este Grondona ya propuso en 1870 un monumento, que eran 2 monolitos, uno de este lado y uno del lado de las islas, por donde estaban las baterías de Belgrano. Llegó a ser el de la isla, se llevó una creciente y quedó ahí el proyecto. Luego Lamas lo empuja en 1898, pone la piedra fundamental, que si vas al monumento a la vez en la cripta, de 1898, tampoco lograron arrancar. El tercero con Lola Mora, con las esculturas que están ahora reciclándose para bien de todos, y tampoco se logra concretar esa, y la cuarta oportunidad es que finalmente logran arrancar. Tengo el orgullo que estaba mi abuelo como presidente de la Junta. Ahí está. Y es parte del legado familiar también. Está muy presente el tema de los nombres propios y de los legados familiares, como en muchas, pero digo, esta ciudad, a lo mejor por ser hija de su propio esfuerzo, como dice la frase de Juan Álvarez, le toca tener como esa herencia que traspasar a la generación siguiente. Sí, y trabajaron en equipo. Puedo decir lo de los nombres, y pareciera también, hay lugares que tenés 3 o 4 líderes muy fuertes acá,
Fue muy colectiva el proyecto, y vos fíjate que muchas de las obras que empieza Lamas las continúa mi abuelo, o las que, digamos, los intendentes que tuvieron mucha ejecutividad, no es que llegan y dijeron, bueno, quiero que la historia empiece conmigo, lo demás no sirve de nada. Claro. Que a veces lo vemos a nivel nacional. No se apropiaron del proceso, Exacto. sino que lo compartieron colectivamente. Exactamente. Está bien. Y geográficamente, hace un ratito decías, Rosario tiene una ubicación privilegiada, la apertura hacia los arroyos, el río, particularmente por el comercio internacional, le dan un protagonismo. No podían no dárselo. No, vos fíjate, la Plaza 25 de Mayo tenés Córdoba hacia Córdoba, Santa Fe hacia Santa Fe, Buenos Aires hacia Buenos Aires, digamos, un nodo, digamos, de conexión muy importante. Y bueno, si venimos en otros tiempos, a partir del Puente Rosario Victoria, que descubrimos el este, ya más importante. Claro, porque antes había como un paredón de agua. Nos caíamos. Nos caíamos al fin de la ciudad, digamos, para no decir el fin del mundo. Pero el puente lo cambia. Y cambia también el crecimiento exponencial de la ciudad. A partir de, tal vez marcó un hito en un proceso que venía de mucho antes, pero digo, cambió exponencialmente la ciudad. Y mira, para que te des una idea, alguna pauta te puede dar el primer puerto. Hablamos que Rosario se la declaró ciudad en 1852. El primer puerto lo establece Edward Hopkins en 1858, un puerto, un muelle, digamos, un muelle grande. También se lo lleva una corrientada. En esa época no había tanto estudio de las corrientes fluviales. Sí, de los suelos. Claro, se llevaban todo, no había represas y demás. Después siguen Aarón Castellanos y Comas, el famoso Comas. Y vos fíjate, el primer embarque de trigo sale el 12 de abril de 1878 por una figura también impresionante como fue Carlos Casado de la Lizal. Lo tienen ahí con su dedo en la puerta del Banco Provincial de Santa Fe, en San Martín y Santa Fe. Y el tipo se animó a embarcar 5.000 toneladas de trigo en el año 1878 y lo mandó a Escocia. Un audaz absoluto, que llegó a tener su ferrocarril, que iba de Parque Urquiza, digamos, hasta su colonia Candelaria. Hoy se llama Casilda porque era el nombre de su hija Casilda, ¿verdad? Y en 1878, una aventura. Y en 1914 éramos primeros exportadores de cereales. Claro. En un proceso de 45 años tenés condensado todo el crecimiento y el desarrollo hacia el comercio y también hacia la industria. Explosivo, exacto. Una cosa lleva a la otra, porque la materia prima te va a posibilitar el pase hacia la parte industrial. Total. En torno al origen de la ciudad hay muchos debates, ¿no? Y tiene que ver con que sea un proceso colectivo. Es una pregunta más filosófica que histórica esa. A ver. ¿Cuáles son los hechos que disparan el origen de la ciudad? ¿O desde dónde se dispara el origen de la ciudad? Es un proceso colectivo, como vos lo describías. Es multicausal también. Claro. Digamos, no es, bueno, es clave porque suponete que Rosario hubiera continuado sin la declaración de ciudad y sin libertad de navegación y comercial. Venían Pinasco, Castañino, Recaño, todos esos ligures de la zona de Génova que vinieron ya hábiles fenicios, mercaderes del Mediterráneo a Rosario y encontraron el lugar perfecto para Panacea. No hubieran venido, claro, no podían ni navegar ni comerciar. Entonces se hubiera dado algún otro tipo de desarrollo rural y mucho, pienso yo, que muchísimo más lento. Calixto La Saga. ¿Me podés contar un poco de este personaje no tan conocido? Mira, Calixto, no soy especialista en Calixto La Saga. Lo que puedo decirte es que primero hace a esos personajes que tienen varias características en sí, como profesional, como político y como historiador. Claro. Digamos, se embarcan en varias cuestiones. A Calixto le debemos, bueno, él fue de los que empujó mucho el Monumento a la Bandera, y también cuando estaba la cuestión de qué día era el que Rosario debía festejar, porque inicialmente se había quedado en el día 4 de octubre, pero eso venía de una historia donde la primera vez que se conmemora había caído domingo, entonces por una cuestión así de correr un día había quedado el día 4, y Calixto La Saga en 1940 creo que fue, que él establece que el Día de Rosario tiene que ver con el 7 de octubre, Claro. tal cual lo conseguimos hoy. Y Asociándolo a la Virgen también y a la historia. claro, bueno, vos lo tenés allí en la catedral si vas, y antes de llegar al altar vas en el piso que dice 7 de octubre del año 1925, que fue cuando toda esa sociedad, con Calixto La Saga y los personajes de entonces, es como que dijeron, bueno, logramos esto, vamos a mostrarlo y vamos a celebrarlo y vamos a lucirnos. Y fue realmente
muy... uno cuando ve la emblemático. Sí, ¿no? Ve las crónicas parecía que fuera hasta exagerado en un momento. Claro. Bueno, era entusiasmo, el entusiasmo colectivo. Y los miles y miles, que todos participaban prácticamente. Ahora, en ese momento es que se define que la ciudad tenía, desde su nacimiento, no como ciudad, esto está claro, ¿no? Pero desde su nacimiento, desde sus primeros habitantes, primeros pobladores, 200 años, en 1925. Sí, exactamente. Viene el presidente Alvear, que viene con su escuadra de la Armada por Río. Por ejemplo, ese momento es la Fuente de los Españoles, que es donada por la colectividad española, que por suerte y gracias a la gestión ha sido reciclada, está hermosa. En el Parque Independencia fue una donación de la colectividad española, si bien tardó un poquito en inaugurarse. La cripta de Nuestra Señora de Rosario, que se hace también en 1925, y alguna cosita más. Pero realmente es una fiesta como celebrando Rosario. Yo creo que la idea era celebrar lo que se había logrado. Uno lo imagina, lo lee en crónicas y demás, y se plantea mentalmente una escena de mucho entusiasmo, mucha alegría y mucha fastuosidad también, si se quiere, ¿no? Celebrando un poco el esfuerzo sobre el cual la ciudad está montada. ¿Fue más o menos así? Sí, y yo creo que, ¿sabes qué? Es que esos comerciantes, la burguesía, como quieras llamarla, que habían prosperado tanto, también querían demostrar que la ciudad tenía espíritu, la tenía alma. Y creo que lo logran y con creces, porque vos fíjate que quizá si solamente esos geroveses y esos inmigrantes que llegan se hubiera dedicado solamente a prosperar o a contar millones, hubiera sido también otra la ciudad. Pero vos fíjate que tenés ya de 1854, apenas declarada Rosario Ciudad, tenés la Sociedad de Beneficencia, ya en 1854, tenés Unión de Benevolencia, tenés los primeros clubes, el Rosario Cricket Club, hoy Plaza Yu, bueno, Atlético del Rosario. Atlético del Rosario, sí, en 1860 aproximadamente. 67, que le dio la capital. Claro. Ahí cerquita del Club Social de 1873. Y a nivel cultural, Rosario inaugura el siglo XX con 2 teatros impresionantes. A la altura de los europeos. Sí, con pero poco que envidiarle al Colón. El Círculo, que se llamaba Teatro de la Ópera, y el Teatro Colón, que lamentablemente está dentro de los urbanicidios que se han cometido aquí, que estaban Corrientes y Urquiza, que era un gemelo prácticamente del Círculo y fue demolido en 1958. Entonces, ese 1925, toda esta gente, estos rosarinos, querían demostrar que tampoco eran solo prosperidad, que realmente habían conformado, que es otro de nuestros genuinos argumentos de orgullo, habían conformado una sociedad integralmente próspera, no solo en lo económico, sino en lo cultural, en lo sanitario, en lo deportivo, en lo urbanístico. Digamos, eso también es lo interesante del proceso. No es un grupo de ricos y una población relegada. Si vos se ha tocado viajar por Latinoamérica, verás que en los países latinoamericanos hay mucho menos clubes, muchísimos, hay 2 o 3 para ricos solamente, o las clases altas, instituciones culturales también. Acá estaba plagado, teatros, cines, centros barriales, entonces hace también al virtuosismo. Hay una horizontalidad en cómo se van formando las instituciones y cómo va creciendo la ciudad, ¿no? Hablabas de los clubes también, hablabas de, bueno, los medios de comunicación, por caso el diario La Capital, que se llama La Capital, porque en un momento la capital del país podía llegar a ser Rosario, ¿no? Esa fue una idea muy fuerte. Sí, lo fundan ahí. No fue el primero, hubo anteriores, pero cerraron, ¿no? Estaba la Confederación y algún otro. Y Ovidio Lagos con Eudoro Carrasco, el padre de Gabriel, fundan La Capital. Con ese nombre no fue casualidad, sino que realmente lo tenían en mente, empujar a la postulación de Rosario como capital. Lo logran no en una ni en 2, lo logran en 3 oportunidades. Y son leyes sancionadas y vetadas por Sarmiento y por Mitre. Porque Sarmiento pensaba que todavía no tenía la entidad suficiente en ese momento, temía el caudillismo, pero bueno, lamentablemente quedó en idea. Claro, no, y además la presidencia de Sarmiento se dio entre brotes de cólera, la guerra de la Triple Alianza y la consolidación del poder en todo su territorio, ¿no? Sí. Tampoco fue una etapa fácil. No, para nada, y para Rosario menos. O sea, Rosario, como siempre, sin ser capital de provincia, había que usar más el ingenio, con menos recursos, menos capacidad de tomar decisiones. Igual que ahora, o hasta ahora. Bueno, ¿será una bisagra esta? Puede ser una bisagra. Bueno. Por último,
Te voy a pedir a lo mejor algo difícil de hacer, que es que menciones 3 intendentes que te parezcan que han cambiado o que han producido impactos tan grandes que cambiaron el juego. Mira, en su momento escribimos con Sebastián Alonso, un gran historiador y genealogista de los tantos que tiene también la ciudad. Tenemos historiadores, como te decía antes de comenzar, nuestros grandes académicos como Miguel de Marco, padre e hijo. Y luego tenés una cantidad de gente que ama la ciudad y está en la categoría de divulgadores y aficionados a la historia, que lo hacen desde la pasión. Con él escribimos un libro, 3 intendentes de Rosario, consolidando una especie de imaginario popular que existía. Y hablamos de don Luis Lamas, que yo digo que adelantaba un siglo. Hay que hacer el Parque Independencia en 1900. Por supuesto. Bueno, mi Voy a abuelo... imaginar algo en la nada, ¿no? También. Claro. Y ya era el parque y extramuros. Claro. Digamos, ¿no? Hay fotos que vos ves el parque recién inaugurado y la nada. Y la nada. Un gran visionario, una persona muy formada, que nos dejó no solo eso, sino la primera parte de Avenida Belgrano, el segundo intento del Monumento a la Bandera, el Mercado Central, que también era una maravilla, que bueno, fue demolido. Y mi abuelo, que como te digo, continúa muchas cosas de Lamas. El monumento, que se llega a concretar en la época de mi abuelo, lo había empezado, o había intervenido Lamas en un intento. Avenida Belgrano también es continuada, y había sido empezada por Lamas. El Monumento a la Bandera, que llegaba un poquito de Pueyrredón al oeste, mi abuelo completa con el Palomar y extendiéndolo un poco. Así que toma la posta. Y Luis Cándido Carballo, que también dejó una marca importante con el desarrollismo, que Carballo incluso fue votado para gobernador y no logra asumir por un golpe militar, pero le había sido votado para llegar a la gobernación. A la gobernación de la provincia. Sí. Y ¿sabes qué? Quiero destacar que la línea, lo que atraviesa a estos 3 personajes, es la ejecutividad. Al rosarino le gusta, y por eso creo que quedaron marcados, le gusta la persona que va para adelante, que no le tiene miedo a los desafíos, que enfrenta las adversidades y que es así tosudamente emprendedor. Y los 3 tenían esa característica. Genial. Porque tiene que ver justamente con esto que se intentó mostrar cada vez que la ciudad conmemoró. 1925 es el caso paradigmático. El entusiasmo, el alma, ponerle el alma a las cosas, el espíritu, lo colectivo. Bueno, todo eso es lo que nos reúne y pueden ser claves para poder hablar de la rosarinidad. ¿Y por qué? Pues mezclamos el ser rosarino con identidad y nos queda rosarinidad, que nos parece que es algo que a nosotros nos puede definir. Para diferenciarnos de otros sí, puede ser, pero más importante, para que nosotros nos creamos nuestra propia película, porque la construimos nosotros. Me parece muy, muy acertado. Hay que creérsela un poquito. A veces hace bien creérsela un poco, y Rosario tiene genuinos argumentos de orgullo. Es un cóctel, digo yo, de trabajo, de ingenio, creatividad, de sentido de pertenencia, que es algo muy, muy fuerte, que estaría bueno que el tricentenario sea también una excusa para conectarnos con el sentido de pertenencia. Se vive en tiempos donde hay bastante individualismo o aislacionismo, entonces o me quejo desde un teclado, bueno, no alcanza. Más allá de que las cosas coincidamos al 100% no con lo que se hace, empecemos por hacer nuestra parte. Y nuestra parte es involucrarse, colaborar, y la historia nos marca que los abuelos y los bisabuelos lo hicieron de esa forma. Ahí va. Miguel, gracias por la charla. No, gracias a vos por invitarme. Hasta la próxima.